Esto es Imagen Empresarial y mire, la nota principal del periódico Excelsior hoy es: Estados Unidos pide a México sistema electoral independiente. En un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que las democracias saludables se benefician de instituciones sólidas y una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya las instituciones electorales independientes y bien dotadas que fortalecen los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Y es que evidentemente la democracia es una característica fundamental no solo de la estabilidad social, sino esta como base, por supuesto, de la actividad económica. Y me da gusto saludar esta mañana para hablar de este tema a José Medina Mora, presidente de la Coparmex, porque la Coparmex también hacía un posicionamiento en donde confían en que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto al Plan B atiende el mandato constitucional. José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Oye, creo que es importante porque a veces se puede pensar en el discurso público que se vuelve de repente polarizante. Pues ¿por qué, por ejemplo, a la actividad económica y sobre todo un ente como Coparmex, pues importa tanto obviamente la democracia, ¿no? Más allá de las grillas, pues se convierte en una característica fundamental en la que los mexicanos resolvemos nuestros conflictos y eso, por supuesto, abona a la paz social y, por supuesto, también a la alineación de los intereses de la población con los de los que toman las decisiones, ¿no? Pero, por favor, cuéntanos la visión de Coparmex con respecto al Plan B y sobre todo este posicionamiento. Sí, bueno, consideramos que donde hay democracia hay desarrollo y justo es lo que estamos viendo a partir de esta discusión del Plan B, ahora ya aprobada en el Senado, en donde, bueno, hay varias leyes electorales que pues tienen elementos de inconstitucionalidad, al menos eso es lo que los abogados constitucionalistas han dicho, y ahora le tocará a la Suprema Corte de Justicia el revisar si efectivamente esos elementos que tienen las leyes electorales en el Plan B son inconstitucionales para en su caso desechar esas leyes. Eso es importante porque cuando hay democracia hay desarrollo. Y claro, hay inversiones que están detenidas en el país, por un lado, por esta incertidumbre derivada de la solicitud de consulta del gobierno de Estados Unidos y luego de Canadá con respecto al cumplimiento de México en lo que firmamos en el TEMEC, con respecto a las condiciones de igualdad para las empresas estadounidenses y canadienses, que después se aprobó la ley de la industria eléctrica que contraviene eso que firmamos en el TEMEC en el sentido de que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Eso está deteniendo inversiones que están esperando a que se resuelva esta solicitud de consulta. Esperemos que sea en esa instancia y que no se vaya a un panel internacional, pero también hay esta incertidumbre derivada de cuál será el futuro democrático en México, y por eso también hay inversiones detenidas, y es por eso que en Coparmex hemos resaltado la importancia de que México siga teniendo este avance en la democracia como lo ha tenido en las últimas 3 décadas, Rodrigo, en donde a partir de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, IFE, hoy INE, hemos avanzado a una democracia en donde hemos tenido en 3 ocasiones 3 distintos partidos políticos que ganan la presidencia, y estas transiciones, claro, con diferencias, pero se han resuelto. Así es la democracia y eso es lo que de alguna manera consideramos que debe seguir siendo. Y esto respaldado, Rodrigo, también por la voz de la ciudadanía. El domingo, pues en más de 100 ciudades hubo concentraciones para decir queremos democracia, y desde luego confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es quien ahora tendrá que determinar la constitucionalidad de estas leyes o inconstitucionalidad para entonces desecharlas. Eso es lo que desde el punto de vista económico muchas empresas que quieren invertir en México están esperando ante estas dos incertidumbres. José, cuando te preguntan, oye, ¿qué es el Plan B? Porque de repente las personas que están, pues como tú lo sabes, trabajando mucho y de repente escuchan el ruido a lo lejos, el Plan B y tal, ¿cómo lo explicas? Sí, de alguna manera todos los ciudadanos hemos visto cómo hay módulos del Instituto Nacional Electoral para sacar nuestra credencial de elector
Es una de las modificaciones que tiene el Plan B, en donde ya no habría estas oficinas, porque se va a recortar una buena parte del personal del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales estatales. También los ciudadanos hemos visto cómo personal del INE nos visita para invitarnos a ser funcionarios de casilla, cómo nos da capacitación para que se puedan armar las casillas el día de la elección, los ciudadanos funcionarios de casilla sepan cómo instalar estas casillas, cómo recibir a los ciudadanos, cómo contar los votos, cómo armar las actas que llevan los resultados. Al hacer un recorte del personal del INE, pues se pierde esa capacidad, ese servicio profesional que se ha desarrollado por años. Entonces habrá ese deterioro en la misma organización de las elecciones. También se plantea que el INE pierda esta posibilidad de fiscalización que es tan importante y que se vigile los recursos que cada candidato, que cada partido utiliza en una elección, de tal manera que no haya dinero más allá de lo que permite la ley. Entonces son elementos que de alguna manera pues afectan a los ciudadanos, desde el cómo obtenemos nuestra credencial de elector, el cómo vamos a votar el día que hay elecciones con ciudadanos que son funcionarios de casillas, y cómo el Instituto Nacional Electoral perdería esta posibilidad de la fiscalización. En fin, son algunos de los temas que estarían afectados en esta reforma electoral que se ha conocido como el Plan B, y el nombre viene de que originalmente se discutió una reforma constitucional el año pasado que fue rechazada, y recordará, Rodrigo, que el mismo día en que se rechaza la reforma constitucional se presenta este Plan B, es decir, reformas a las leyes secundarias que no requieren la mayoría calificada como una reforma constitucional, sino solamente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno que la tiene el partido en el poder con sus aliados. Sin embargo, el hecho de que sean leyes que vayan por encima de la Constitución es algo que afecta el Estado de Derecho, y por eso es importante, digamos, que México sea un país de Estado de Derecho, un país donde siga avanzando la democracia, porque eso es lo que nos ayudará a traer más inversiones y con eso el que siga el desarrollo del país. Por supuesto, me parece que es una explicación muy buena, estimado José, sobre todo porque de repente en el ruido, digamos, que se va generando, pues es complicado, y entender que no es un tema partidista ni en contra de nadie, sino más bien el buscar que se garanticen reglas claras, mecanismos solventes para que los mexicanos podamos seguir viviendo en democracia independientemente de cuál sea nuestra inclinación política, pues que nuestros votos cuenten tal cual y tan simple como ello. ¿Y qué hay de la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es la visibilidad que tienes de cara a lo que viene vinculado a ello? Sí, por eso, digamos, la postura ha sido con toda claridad de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como país hemos decidido que es la Corte quien tiene la última palabra. En este caso, confiamos en que la revisión que llevarán a cabo de las leyes electorales aprobadas en el Plan B con respecto a la Constitución, pues las llevará a que si confirman esos elementos de inconstitucionalidad, pues estas leyes serán desechadas. La ley establece que de los 11 ministros de la Corte tiene que haber 8 que voten en contra para que sea desechada. Y bueno, confiamos en el criterio de los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Digamos que en la historia reciente del país, la Suprema Corte ha sido fundamental para desechar leyes que son inconstitucionales. Recordemos que se había presentado, por ejemplo, una ley que aprobó el legislativo que extendía el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte. Esto fue desechado por la Suprema Corte. También se había aprobado una ley de telecomunicaciones que obligaba a los ciudadanos a entregar nuestros biométricos a las compañías celulares en contra de los derechos humanos que defiende la Constitución. También fue desechado. En fin, ha habido varias leyes que se aprueban en el Poder Legislativo, pero que están en contra de la Constitución, y que la Suprema Corte ha actuado debidamente en desechar esas leyes que van en contra de la Constitución. Entonces, es precisamente ahora por eso en que confiamos en que los ministros y ministras de la Corte
sabrán determinar si existen estos elementos de inconstitucionalidad y en su caso desecharán este plan B, estas leyes electorales. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo. Un abrazo, Rodrigo, y un saludo a todos su audiencia.